Buenos días, espero se encuentren muy bien. Hoy día lo que vamos a hacer es continuar desde lo que hemos quedado en la clase anterior, revisando específicamente lo que son las leyes de Kirchhoff, ¿cierto? Habíamos visto lo último la Tierra, que correspondía a un punto de referencia que nosotros decíamos que asignábamos el valor cero, ¿ya? Del 0 volt. También teníamos la Tierra física, que en realidad es una Tierra que directamente está, por ejemplo, una barra enterrada en la Tierra, o una malla, si es que se requiere un mayor nivel de tierra en este caso, por ejemplo, para subestaciones, para edificios o instalaciones mucho más grandes. Y nosotros en el curso más que nada lo vamos a usar desde el punto de vista, como les decía, como una referencia, principalmente para uno de los dos métodos de análisis que vamos a usar, específicamente el método de nodos, ¿ya? Pero eso es como de las semanas que vienen, yo creo que semana y media, quizá hacia adelante ya. Así que vamos a pasar a recordar lo que son las leyes de Kirchhoff, porque yo sé que esto se ve generalmente, y me interesa más que nada el conectarlo con cómo nosotros lo vemos en el curso y cómo nos va a servir también para aplicar otros métodos, que son un poco más poderosos, por decirlo así ya. Tenemos acá, ¿cierto?, que Gustav Kirchhoff, ustedes lo pueden ver ahí, ¿cierto?, fue quien finalmente hizo, o en realidad desarrolló estas aproximaciones de lo que serían las ecuaciones de Maxwell, ¿ya?, que se basan en algunos supuestos específicos para poder definir estas ecuaciones, o esta ley en realidad, obviamente que después nosotros la ocupamos para obtener ecuaciones. La primera es la ley de Kirchhoff de voltaje, la segunda es la ley de Kirchhoff de corriente. Así que vamos a pasar directamente, más que nada a recordarla. La ley de Kirchhoff de voltaje, ¿qué nos dice? Nos dice que la suma de todas las tensiones que nosotros tengamos en un lazo cerrado tiene que ser igual a cero, ¿ya? Por ejemplo, en el circuito que ustedes ven ahora en pantalla, vemos que tenemos un lazo, este sería el lazo o bucle por si acaso es lo mismo. Este lazo bucle es arbitrariamente definido. Eso quiere decir que nosotros podríamos definirlo en el sentido que está, por ejemplo, ahora, o podríamos definirlo en el sentido contrario, y no debería haber diferencia. Vamos a comprobarlo ya para que no nos quedemos, ¿cierto?, solamente en el creer lo que dice el apunte, ¿cierto?, sino que lo compremos nosotros mismos. ¿Cómo aplicaríamos entonces la LKB? Simplemente vamos a hacer esto ya. Vamos a ir por acá. Vamos a pegar nuestro circuito y vamos a aplicarlo tal cual, ¿ya? Entonces nos decía, ¿cierto?, que era igual a la suma, o a la sumatoria, ¿cierto?, de todas los voltajes o las tensiones. Así que nos quedaría la suma de los B sub I, ¿cierto?, va a ser igual a 0. Esto es lo que dice la LKB. Así que nosotros vamos a partir, muy importante, la flecha donde coincida primero, en este caso, con lo que sería nuestra fuente de tensión, el signo que coincide, es lo que va a quedar en la ecuación. Por eso que aquí nos va a quedar entonces menos B1, ¿cierto?, menos B sub 1. Después, si seguimos dando vueltas, ¿cierto?, vamos a ver que coincidimos primero con el más. Así que va a quedar más B sub 2. Y acá, menos B sub 3. Y todo eso va a ser igual a 0. Siempre es importante notar que vamos a tener un término de nuestra ecuación por cada uno de los elementos que tenemos en el circuito. Ya no podría yo omitir alguno porque si no, obviamente, no estaría considerando todas las tensiones que están alrededor de esa malla o ese lazo, ¿cierto? Así que cometeríamos un error. Tenemos la ecuación. ¿Qué pasaría ahora si nosotros invertimos el sentido del lazo? O sea, trabajamos con un lazo en este sentido. ¿Es válido o no? Y de hecho, es válido, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ponerle acá para que nos quede clara la idea de que lo hicimos para acá, ¿cierto? Y ahora vamos a hacerlo en el sentido contrario, ¿ya? Y yo lo voy a copiar de nuevo para hacerlo acá. Tenemos otro por acá, ¿cierto? Otro circuito. Y ahora le vamos a invertir el sentido. Es un poquito más pequeño, este también está muy grande. Ahí. Ahí. Y lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a ver si lo puedo pintar directamente. Imagínense ustedes que la flecha va así. Después voy a hacer la modificación de la flecha como corresponde, ¿eh? Imagínense que esta es una flecha perfectamente dibujada. Ahí. Estamos coloreando el circuito. Ya, y va en el sentido contrario. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente que ahora, por ejemplo, la corriente que tenemos en este caso, perdón, la tensión que tenemos ahí, esta fuente, vamos a ver que la flecha va a coincidir primero con el más, así que nos va a quedar más B sub 1, después nos va a quedar acá abajo, ¿cierto? Más B sub 3. Y por último, pueden ver que la flecha va a llegar acá, ¿cierto? A menos B sub 2.
Y eso va a ser igual a 0. Uno podría ver las ecuaciones y decir, ah, pero no quedaron exactamente iguales. De hecho, si nos fijamos en lo siguiente, ¿cierto? Podríamos multiplicarla por menos 1 y nos va a dar exactamente lo mismo, ¿cierto? Nos va a quedar menos b sub 1. En este caso vamos a intercambiar el b sub 2, ya para que nos quede ordenado. Más b sub 2 y menos b sub 3. Y podemos ver que en definitiva, en realidad, como nosotros definamos el sentido que le demos al lazo va a ser totalmente lo mismo, no va a cambiar la expresión final, ¿cierto? Eso es importante, quiere decir que no va a afectar. Y para un método que nosotros vamos a ver un poco más adelante, nos vamos a dar cuenta que podríamos definir como quisiéramos nosotros el sentido de los lazos, ¿ya? Eso es como aplicamos, o así sería como aplicamos nosotros la ley de Kirchhoff de voltajes. Vamos a ver otro ejemplo, un ejemplo de aplicación que tenemos por acá, donde podemos ver que, bueno, aquí se menciona también, ¿cierto?, que se da una dirección de referencia al lazo y se le asigna un más a los voltajes de rama cuyas direcciones de referencia concuerden con las del lazo. En este caso, va a ser, en definitiva, así que la flecha coincide primero con el más, va a ser más, si coincide con el menos, va a ser menos. ¿Ya? Vemos que en la primera ecuación, donde se trabajó en este caso en el lazo 1, que sería lo que tenemos por acá, se definió en ese sentido el lazo, ¿ya? Vamos a asumir que es ese mismo. ¿Qué se dice entonces? La flecha coincide primero con el menos, quedó por tanto menos 12,6. Después tenemos que la flecha coincide primero con el más, así que queda más b sub 1, ¿cierto? Como no hay más elementos en este lazo, igualamos a 0. Y en definitiva podemos ver que se puede despejar directamente la b sub 1 y nos va a quedar por tanto que su valor es de 12,6 volt, ¿cierto? Estaría ok el b sub 1. Después podemos trabajar, por ejemplo, en el lazo 2, ¿ya? Aquí partimos, por ejemplo, por acá, decimos que la flecha coincide primero con el menos. Es importante también mencionar que esto obviamente está en ambos lados definido ya. Menos b sub 1, que tenemos ahí. Y después, como la flecha coincide con el más, sería más b sub 2. Todo eso igual a 0 porque se nos acabaron, ¿cierto?, los elementos en este lazo. Así que podemos ver que en realidad b sub 1 es igual a b sub 2. Por tanto, tendría el mismo valor que tenía b sub 1, en este caso b sub 2, ¿cierto? Que sería 12,6 volt. Y en principio estaría resuelto el circuito, ¿cierto? Porque ya conocemos este b sub 1 y conocemos ese b sub 2. Después nosotros vamos a ver que, lógicamente, dado que estos elementos están conectados en paralelo, que es algo que vamos a ver en un momento, yo creo que al final de esta clase o quizás la siguiente, la tensión tenía que ser la misma si es que teníamos la misma referencia, ¿cierto? Pero lo importante es que la aplicación de la LKB nos permite realizarlo sin ningún inconveniente. Ya que, si me preguntan a mí, con una LKB tiende a ser más simple el obtener relaciones de este tipo. Y ahora, ¿qué pasa con el lazo 3? Porque uno podría decir, bueno, yo podría usar el lazo 3, o en realidad porque como que no me aportó nada nuevo. Y lo que sucede es que el lazo 3, vale decir, el que está por todo el exterior, lo que hace es más que nada es permitirnos obtener una ecuación que va a ser una combinación lineal de las ecuaciones de los lazos interiores, ¿ya? Eso es lo que ocurre, ¿ya? En nuestro caso, bueno, en realidad en la mayoría de los casos, ¿ya? Entonces, por eso es que se dice que el lazo exterior me entrega información redundante. O sea, yo podría quizás haber ocupado el lazo 1 y el 3, ¿cierto? O el 2 y el 3, pero en este caso, como les digo, no nos entregaría información nueva, ¿ya? Así que por lo general nosotros, de hecho, en el método que vamos a ver más adelante, que creo que ustedes lo han visto ya, quizás en electromagnetismo, que es mallas, no ocupamos los lazos exteriores por eso, ¿ya? Porque nos entrega información redundante. Ahora, ¿qué tenemos? Que, bueno, la LKB expresa la conservación de la energía, ¿cierto? La LKB es independiente de la naturaleza de los elementos, y además la LKB, en este caso, impone una restricción lineal entre los voltajes de rama o lazo. Yo diría que más que la LKB ponga esa restricción, yo diría que los elementos ponen la restricción, ¿ya? Son ellos los que finalmente definen el comportamiento del circuito. ¿Sí? ¿Duda hasta acá? Igual es algo que obviamente uno tiende a ver antes, así que más que nada un recordatorio. ¿Ya? Cualquier cosa me escriben en el chat, yo estoy ahí mirando directamente, así que me escriben simplemente, ¿ya? Ahora, la ley de Kirchhoff de corriente, ¿cierto? O la LKC. También le dicen LSK, pero como que a mí me resulta más natural la LKC, ¿ya? Tendríamos que en este caso, lo que sucede es que tenemos un circuito, o perdón, una malla o un nodo, y podemos decir que nosotros que
todas las corrientes que convergen en dicho nodo, o dicha superficie cerrada, es igual a 0. ¿Cómo así? Por ejemplo, piénsenlo de esta manera. Imaginemos que tenemos, acá por ejemplo, un nodo. Tenemos un nodo ahí, ¿cierto? Hay 3 líneas que están llegando. Y yo podría escribir, por ejemplo, lo siguiente. Podría escribir acá una corriente I1, podría escribir acá una corriente I2, y bueno, otra I3 por acá. ¿Qué pasa con esto? Que esta ley de Kirchhoff lo que me está diciendo es que nada se puede acumular en el nodo. En el nodo, por ejemplo, si le ponemos un nombre, le podemos llamar, por ejemplo, N, ¿ya? Y todo lo que entra tiene que salir. De esa forma, tendríamos que nosotros definirnos un sentido para las corrientes que será positivo, ¿ya? Por ejemplo, lo voy a hacer mejor acá el dibujo, ¿ya? Para así poder escribir con más espacio, ¿ya? Sería, por ejemplo, LKC, ¿cierto? El dibujo era nodo N, yo he dibujado una línea acá, otra línea acá y otra línea acá. Y teníamos estas corrientes. I sub 1, había dicho I sub 2 saliente, ¿cierto? Y la I sub 3 saliente también. Ya. ¿Y cómo podría aplicarla? Por ejemplo, podría decir las corrientes, en este caso, salientes positivas. ¿Ya? Esto es un supuesto muy parecido a lo que ocurre con el caso del lazo, ¿cierto? Que nosotros definíamos arbitrariamente, por ejemplo, el sentido del lazo. Ahora lo que tenemos que definir es qué va a ser positivo para nosotros. Si las corrientes salientes o las corrientes entrantes. ¿Ya? Y yo no debería, obviamente, cambiarlo a medida que estoy desarrollando las ecuaciones, ¿cierto? Porque si no me va a quedar diferente o voy a tener un error. Ya, tenemos entonces las corrientes salientes positivas. Esto es un supuesto, o en realidad más que nada se define arbitrariamente. Y quiero que vean lo que ocurre. Vamos a aplicar específicamente lo que acabamos de ver, que sería en este caso que la sumatoria de las corrientes y sub j le vamos a poner, va a ser igual a 0. Por tanto, como estoy asumiendo que las corrientes son salientes, vemos que, que las corrientes positivas son salientes, las corrientes salientes son positivas, ahí sí, sería, en este caso, la I1, como es entrante, no es saliente, nos va a quedar negativa. ¿Ya? Así que nos va a quedar menos I1, me costó, pero ahí lo dije correctamente. Después, vemos que la I2 que tenemos acá y la I3 que tenemos acá son salientes, y según lo que nosotros definimos, ¿cierto? Ellas deberían ser, por tanto, positivas. Así que sería más I2, más I3, y ahora, según lo que nos dice aquí la LKC, perdón, sería igual a 0. Y nos queda entonces la ecuación, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué pasaría si yo hiciera el supuesto contrario? O dijera, por ejemplo, no, mira, para mí son las corrientes entrantes positivas, porque me parece así. Yo diría, bueno, entonces apliquémoslo, vamos a ver qué ocurre. Las corrientes entrantes ahora como positivas. Recuerden que ambas maneras son válidas. Positivas. Ahí diríamos entonces, ahora, yo tengo el I1, ¿cierto? El I1 en este caso es entrante, y como ahora estamos trabajando con las entrantes como positivas, veríamos que nos queda positivo, ¿cierto? Sería entonces más I1. Vemos que el I2 y el I3 que son salientes, para este caso que estamos trabajando sería negativo, porque dijimos que las entrantes iban a ser negativas, y ellas obviamente son salientes. Así que nos quedaría menos I2, menos I3, igual a 0. Luego, vemos que en realidad la expresión es lo mismo si es que yo simplemente multiplico por menos 1. Así que nos quedaría menos I1 más I2 más I3. Y podemos ver que en definitiva nos quedan, ¿cierto?, las mismas ecuaciones. ¿Sí? ¿Se fijan que en definitiva no va a cambiar el resultado, o en este caso la ecuación que obtenemos, si nosotros usamos las corrientes entrantes como positivas, las corrientes salientes como positivas? Sin embargo, mi recomendación siempre es que ustedes se acostumbren a trabajar de una manera, porque así como que después todos los problemas tienden a parecerse mucho, y nos resulta más simple desde el punto de vista, obviamente, de resolver los problemas. Así que, por lo menos yo ocupo siempre que las corrientes salientes sean positivas, ¿ya? Pero es un tema de preferencia, ¿ya? Lo importante es ser consistente con eso. Podemos ver que eso también se menciona acá, ¿cierto? ¿Y de dónde viene la LKC? Bueno, en realidad es una expresión de la ley de conservación de la carga, ¿cierto? Debido a que la carga es indestructible, no puede perderse ni crearse. En este caso se conserva.
Para aplicar la LKC se debe definir un sentido arbitrario para las corrientes que se considerarán positivas, lo que acabamos de hacer nosotros, ¿cierto? De forma que pudimos asumir las corrientes entrantes como positivas, miren, ocupan los mismos colores, o las corrientes salientes como positivas, ¿cierto? Pero no ambas, no podría ser una combinación medio extraña ahí. Ahora, otro ejemplo. Vamos a ver qué pasa acá. Fíjense en este circuito. En este circuito tenemos un nodo 1, ¿cierto? Que ustedes están viendo acá, en el cual está ingresando, en este caso, una corriente I sub S, está ingresando, o perdón, saliendo una I sub 1 y saliendo una I sub 2, ¿cierto? Y se aplica la LKC. Pero quiero preguntarles algo antes de ustedes. Si es que han puesto atención, vamos a ver. ¿Qué supuesto se tomó en cuenta para definir esta ecuación? ¿Que las corrientes entrantes son positivas o que las corrientes salientes son positivas? ¿Cuál fue el que se tomó? ¿Ya? Pueden escribir en el chat. Por ahí veo que Renato y Cristóbal dicen entrantes. ¿Qué piensan los demás? ¿Alguien piensa que es saliente? Ya, veo que hay bastante acuerdo. Entrantes, ¿cierto? ¿Cómo lo sabemos? Porque obviamente la corriente IS que tenemos acá, ¿cierto? En esta ecuación nos quedó positiva. Y claramente está entrando y las otras que estaban saliendo, ¿cierto? Quedaron negativas. O sea, era bien directo. Sin embargo, créanme que a veces cuando uno como que todavía no tiene tan claro el concepto, a veces se le puede escapar. ¿Ya? Así como pueden ver, se aplicó la LKC y quedó positivo el I sub S, quedó negativo el menos I sub 1, ¿cierto? Y negativo el menos I sub 2. Claramente igualamos a 0 porque ya no había más ramas que convergían a nuestro nodo y se pudo obtener esta ecuación, ¿ya? Que sería en este caso I sub S. Por lo general I sub S lo tomamos como si fuera un dato. En este caso nos pusieron una fuente de tensión, pero el objetivo de este ejemplo no es resolverlo en realidad. ¿Ya? Es más que nada expresar las ecuaciones. Ahora, ¿qué pasa con el nodo 2? Porque uno podría preguntarse entonces, ¿qué pasó acá en el nodo 2? ¿Por qué se trabajó si es que ya teníamos una ecuación? Y quiero que se fijen en lo siguiente. Ahora, por ejemplo, si es que yo tuviera que analizar el nodo 2, y ese, como ustedes pueden ver, que aquí tenemos una rama, y ese va en este sentido, ¿cierto? Va hacia allá. Eso quiere decir que desde el nodo 2 está saliendo el IS. Y el I1 está entrando, ¿cierto? Y el I2 también está entrando. Por tanto, si yo tomara el mismo supuesto anterior, que las corrientes entrantes son positivas, nos quedaría, ¿cierto?, negativo el IS, ustedes lo pueden ver ahí, ¿cierto?, y positivos el I1 y el I2, ¿ya? Y como podemos notar, en realidad esta ecuación no nos entrega nada nuevo, nuevamente redundante, ¿cierto? Parecido al caso anterior que les comentaba en la LKC, ¿cierto? Se da esto, se da que en realidad, como tenemos que convergen las mismas corrientes al nodo 1, ¿cierto?, que las que convierten al nodo 2, en realidad no tenemos información nueva. ¿Ya? Quiero que lo tengan presente en ese sentido. ¿Ya? ¿Qué representa en este caso la LKC? Bueno, la LKC es independiente de la naturaleza de los elementos. Estos pueden ser lineales, no lineales, activos, pasivos, variantes o invariantes en el tiempo. Eso quiere decir que en realidad da lo mismo lo que esté conectado, ¿cierto?, en estas líneas. Tiene que saber cumplirse el hecho de que, por ejemplo, si por acá entra una corriente, ¿cierto?, por acá sale una, y por acá, por ejemplo, sale otra, la suma neta de eso tiene que ser 0. ¿Ya? No puede ser un valor diferente, ¿ya? Sin importar el elemento que tengamos. Y eso es bastante útil. ¿Ya? ¿Qué quiero remarcar también? Bueno, vamos a ver el ejercicio para comprobarlo. De hecho, tenemos 2 ejercicios, así que vamos a ver este tema. Lo que acabamos de revisar, por si acaso, también es válido para cuando tenemos una superficie. Yo lo mencioné, pero hasta ahora no hemos visto ninguna. Imagínense una superficie. Bueno, van a tener que usar bastante imaginación, por ejemplo, así. Esperemos que no sea tanta la que se requiera. Ahí, esta es una superficie. Vamos a tratar de dibujarla lo mejor posible. ¿Ya? Tiene su parte interior ella. Vamos a ver si lo pintamos, a ver cómo queda. ¿Ya? Esta es una superficie, imagínense ustedes. ¿Ya? Y dentro de esta superficie, vamos a decir nosotros, por ejemplo, que no se acumula la carga eléctrica. De forma tal que si yo tuviera, por ejemplo, una corriente acá que está ingresando, una línea ahí, ¿cierto? Vamos a llamarle I1. Y tengo otra, por ejemplo, que está ingresando acá. Una I2. Y tengo una que salga, ¿cierto? Como van a ser todas entrantes. Una I3. ¿Ven?
yo podría aplicar exactamente la LKC. Se puede aplicar sin ningún problema tal cual, ¿cierto? Siempre que sea el caso que en esta superficie nosotros podamos decir eso, ¿ya? Que no se acumula nada. ¿Ya? Así que se puede aplicar la LKC en superficies. Esto nos va a servir un poco más adelante para un método que nosotros vamos a desarrollar. Superficies cerradas. ¿Ya? Para que lo tengamos presente. No quedó tan malo el dibujo, ¿no? ¿Se entiende la idea? Y voy a mostrar esto último, para que ustedes lo vean. Miren, fíjense que esto que les voy a mostrar ahora, que sería esto de acá. Vamos a ver si es que funciona. Sí, está. Miren, esto que tenemos acá es como nos da una idea similar de cómo estaría trabajando la LKC, aunque parezca como extraño, ¿cierto? ¿Han visto estos cruces que donde en teoría no debería tenerse ningún vehículo? Que igual después quedan detenidos ahí porque tratan de forzar la pasada igual, ¿cierto? Pero en teoría no debería quedar ningún vehículo ahí. ¿Ya? En este caso, en un nodo no debería acumularse carga, ¿ya? Y por eso podemos decir que lo que sale tiene que ser igual a lo que entra, ¿cierto? O la suma neta igual a 0. ¿Ya? Así que no se queden detenidos ahí ustedes, ¿ya? Porque mucha gente lo hace. ¿Qué tenemos por acá? Quiero saber si hay alguna duda respecto a lo que hemos revisado. Porque ahora nos queda ver solamente 2 ejemplos. Ya, muy bien. De todas maneras, esto es más que nada un recordatorio, porque yo sé que estos temas ustedes lo ven, pero a mí me gusta como tratar de verlos de un punto de vista como más general y cómo lo aplicamos en el curso, ¿ya? Porque igual nosotros, por ejemplo, la LKI y la LKC la vamos a ocupar en casos muy puntuales, pero tenemos que tener claro dónde nos va a servir. ¿Qué estoy haciendo? Vemos que tenemos un ejercicio acá, ¿cierto? Que nos piden calcular una corriente, nos piden calcular la corriente I. Aparece acá un elemento que nosotros me parece que no hemos mencionado, ¿cierto? Que es una fuente de corriente. Por si acaso, vamos a presentarla, yo creo que en esta clase o la siguiente, los diferentes tipos de fuentes, ¿cierto? Esto es una fuente de tensión que lo que hace es fijar una tensión entre este nodo, el nodo donde tiene el positivo y otro donde tiene el negativo. ¿Ya? En este caso dice que tiene que haber entre este nodo y este nodo 6 volts. ¿Ya? Tiene que saber cumplirse eso, ¿ya? Lo está imponiendo. Y bueno, la otra fuente que tenemos acá, que es una fuente de corriente, ustedes pueden identificarlas porque tiene una flecha. Me dice a mí que por esta rama, por ejemplo, tiene que saber circular 4 amperes y en esa dirección. ¿Ya? Es una imposición, tiene que cumplirse. Claramente en el mundo real, en realidad no es tan así, porque uno tendría que en este caso modelar el hecho de que si yo conecto una carga que solicita demasiada energía, puede hacer caso que mi fuente no sea capaz de suministrar toda la energía necesaria. Entonces, su tensión va a caer y van a pasar efectos de ese estilo, ¿ya? Pero eso ya es como hilar más fino ya yendo al mundo real, porque en sí este elemento, que es ideal, es capaz de imponer la corriente, ¿ya? Lo que pasa es que después nosotros le incorporamos otros elementos adicionales para poder modelar el comportamiento de las fuentes reales, ¿cierto? ¿Y qué nos piden? Nos piden calcular la corriente I que está acá. Si yo sé que, por ejemplo, por acá están llegando, ¿cierto? Y entrando 4 amperes, por acá me indicaron, ¿cierto? Muy bien, me indicaron que era 1 amper lo que está bajando, ¿cierto? Yo podría calcularla simplemente con la LKC. En este caso, ¿qué se hizo? Se asumió que las corrientes entrantes eran positivas. ¿Cómo lo podemos saber? Porque el 4 lo tomaron positivo, el 1 que era en este caso saliente lo tomaron negativo, y esta corriente I, que es saliente, también la tomaron negativa. Les quedó esa ecuación, lo igualaron a 0 y después de acá se podía despejar simplemente, ¿cierto? Sacaron la diferencia y quedó que I era igual a 3 amperes. Una aplicación simple en este caso de lo que sería la ley de Kirchhoff de corriente. ¿Ya? Como les decía, esto nosotros igual lo vamos a formalizar, lo que se refiere a las fuentes, pero más que nada es eso, ¿ya? Una impone una diferencia de potencial, de tensión, ¿cierto?, entre dos nodos, y la otra impone una corriente que debe circular en una rama determinada, con una dirección fija. Y el último ejercicio es un ejercicio bien simple, como pueden ver ustedes. Acá se aplica la LKB, se pide en este caso calcular la única incógnita que no se conoce en este caso, que sería
la B3. Para eso lo que se realiza es que se aplica una LKB. Déjenme ver en qué sentido. De hecho, el sentido es el contrario al que aplicaron. ¿Cómo lo sé? Porque podemos ver que en este caso queda positivo el BS1, ¿cierto? Y es la flecha con lo que coincide primero lo que va a hacer que quede con un signo, ¿no? Queda negativo el BS sub 2, queda en este caso también negativo el B sub 3, el B sub 2 y el B sub 1, ¿cierto? Quedaron todos negativos. Así que de esa forma pude ver que en realidad estaba en ese sentido. Luego de eso notamos que en realidad todos los demás valores están definidos, ¿cierto? Así que quedaría simplemente reemplazarlos y despejar el B3 para obtener su valor. En este caso sería de 17 volts. ¿Ya? Claramente, nuevamente es un ejemplo bastante simple, pero nos da una idea de cómo se opera en este caso con la ley de Kirchhoff de voltajes. Y voy a borrarle por mientras la M. Ahí. Ahí. Ya. Bueno, y hemos terminado oficialmente el apunte 1. Me pregunta Gonzalo si los nodos generalmente lo identificamos cuando hay 3 o más componentes, o puede ser con 2 también. Nosotros en el curso, de hecho en la clase pasada, revisamos que los nodos se definían en circuitos desde 2 o más líneas que están convergiendo. ¿Ya? Por acá lo tengo, déjenme chequearlo. A diferencia de otros ámbitos, que yo sé que hay otros ámbitos en los cuales se definen los nodos con 3 o más terminales. En este caso es con 2 o más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad a nosotros muchas veces nos interesa conocer lo que pasa en este tipo de nodos. ¿Por qué? Porque en realidad, supongamos que yo tuviera una referencia acá y yo quisiera conocer el voltaje justamente en ese nodo 1. Si no tengo un nodo, en principio no lo podría obtener. Podría ser obviamente con un arreglo, por lo que hemos visto hasta ahora, pero definir el nodo me lo hace mucho más simple. ¿Ya? Así que, claro. Sí, aquí pueden ver que tenemos con 2. En realidad yo podría definir un nodo en cualquier punto. Fíjense que incluso podría definir nodos que fueran totalmente redundantes. Por ejemplo, podría definir un nodo ahí. Y no sería incorrecto que lo definiera ahí, según nuestra definición. Sin embargo, sería totalmente redundante. No me entregaría información nueva, dado que la tensión que tengo en el nodo 4 y el nodo 6 que yo inventé recién sería exactamente la misma. Así que sería de más. Sin embargo, en el caso del nodo 1, ahí sí es relevante, ¿cierto? Porque podría ser el caso que me interese conocer la tensión en ese nodo en específico. ¿Ya? Así que bueno, hemos terminado el apunte. Lo vamos a guardar porque creo que algo le escribí encima. Ya, lo dejamos así, sí, después por último se puede borrar. Esto también lo tenemos por ahí. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar con el apunte 2. Y va a ser como el último apunte con el cual vamos a trabajar, porque después en realidad vamos a estar directamente resolviendo problemas y trabajando de esa manera. Yo siento que es más práctico para un curso de circuito. Así que va a ser como una especie de aprendizaje basado en problemas, pero real. Estoy quedando grabado. Olviden eso. Así que vamos a buscar el apunte que está por acá. Este recuerden que lo voy a cambiar porque tengo que cargar el que revisamos nosotros recién. Pues si acaso alguien lo quiere descargar, habrá que esperar un poquito. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Tenemos, ¿cierto? Que vamos a revisar los elementos resistivos y las fuentes en redes eléctricas. Vamos a ver que aquí lo que vamos a buscar ver en detalle serían los resistores lineales, no lineales, variantes e invariantes. Y también las fuentes de corriente y voltaje, ¿cierto? Y las fuentes controladas y dependientes, ¿ya? Todo lo que aparece abajo, esto no lo vamos a revisar porque esto es de más adelante, ¿ya? Así que por eso les decía que hay que hacer unos pequeños ajustes al apunte. Primero, ¿qué son los elementos resistivos? Los elementos resistivos van a ser, en este caso, un elemento de 2 terminales que en cualquier instante de tiempo se conoce su voltaje y su corriente, y esa se puede graficar en este caso en un gráfico como el que tenemos acá, que sería un gráfico de corriente versus tensión o tensión versus corriente, ¿ya? Es importante mencionar que muchas veces en los circuitos resistivos se invierte este gráfico. ¿Por qué? Porque en realidad hay circuitos o elementos que son controlados por tensión o por corriente. Eso ya es más de electrónica, sí, pero para que lo tengamos presente, ya que de repente pueden haber circuitos que esté invertido en este caso el gráfico y que me muestre la corriente, ¿cierto? Como si fuera la variable dependiente. Es porque ese elemento es controlado por voltaje, ¿ya? Pero, como les digo, en principio un elemento resistivo es cualquiera que pueda ser representado en esta curva. Tenemos 4 categorías.
que sería, por ejemplo, lineal o no lineal, invariante o variante en el tiempo, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a recordar, antes de entrar en más detalle con lo que les estaba comentando, vamos a revisar qué pasa con los resistores lineales, perdón, invariantes. Lineales invariantes. Vemos que la ley de Ohm establece que la tensión a lo largo de un resistor es directamente proporcional a la corriente que fluye a través de este resistor. Así que tendríamos la expresión que ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Que sería de B de T igual a R por I de T. Esta es la ley de Ohm. Yo creo que ustedes la habían revisado, ¿cierto? Tenemos la resistencia, que sería en este caso medida en ohms. Y además introducimos lo que es la conductancia, ¿ya? Que la conductancia es el inverso, pero la vamos a comentar en un momento. ¿Qué sería la resistencia eléctrica en definitiva? Bueno, como un poco el nombre lo dice, sería una oposición que presenta un elemento a la circulación de una corriente eléctrica. Piensen lo que es como una especie de inercia. Es muy parecido a la masa, aunque suene extraño. Ya, como este es un análogo, sí, pero imagínense que hay un mueble muy grande, muy pesado, un closet así, y no le han sacado nada adentro. Y nosotros lo queremos desplazar. Claramente ese closet se va a oponer a la aceleración que yo quiero ejercer, ¿cierto? Que quiero que él se acelere y se mueva, por ejemplo, de un lugar a otro de la habitación. ¿Ya? Está representando una inercia, en este caso a la fuerza que lo estoy aplicando. La resistencia es algo similar en el sentido de que yo, por ejemplo, pongo una fuente de tensión, quiero que las cargas empiecen a circular por mi circuito, las cargas eléctricas, y la resistencia del elemento, mientras mayor sea, más va a dificultar esa circulación de cargas. ¿Ya? Por tanto, en este caso se dice de que en realidad a mayor resistencia, la corriente en principio, considerando una tensión que sea la misma, ¿cierto?, va a ser inferior. ¿Ya? Porque va a tener más dificultad para circular. Y bueno, aquí tienen este dibujo que nos da una idea más o menos de lo que estaba comentando, ¿cierto? Tenemos el voltaje que estaría tratando de impulsar la circulación de cargas y por tanto la imposición de una corriente eléctrica, ¿cierto? Y la resistencia se estaría oponiendo a esa circulación, lo haría más difícil. Vemos acá que también está definido, ¿cierto?, el voltaje en este resistor. Este es el símbolo, por si acaso, que se ocupa muchas veces para los resistores, a pesar que también se puede ocupar un rectángulo. Y una corriente que está ingresando. ¿Qué referencia ven ustedes ahí que se está usando? ¿Pasiva o activa? Seguro que tenemos acá, en esta imagen. ¿Pasiva o activa? Claro, sí, pasiva, porque recuerden que la referencia pasiva era cuando teníamos, ¿cierto?, que la corriente ingresaba por el positivo. ¿Ya? Es algo que puede parecer de repente como, bueno, quizás qué tanto o qué tan importante puede ser esto. Pero créanme que para el análisis de los circuitos es sumamente relevante. Sumamente relevante. Y de hecho, en mi opinión, siempre yo siento de que se le da poco énfasis a esto en los cursos iniciales de circuito. Porque después la mayoría de los errores vienen de el definir mal la referencia. ¿Ya? ¿Qué tenemos por acá? Tenemos la curva en este caso que representa la operación de este dispositivo. ¿Ya? ¿Y por qué así? Miren bien, ¿cierto? Tenemos corriente versus voltaje, ¿cierto? Estamos diciendo que esta es la característica, para decir cómo se comporta el elemento, ¿cierto? En este caso el resistor. El caso que sea lineal invariante. ¿Ya? Vamos a ver que es una recta que pasa por el origen, ¿cierto? Y es una función independiente del tiempo. O sea, en este caso, si tengo un resistor en principio, si yo en este momento voy y le aplico, por ejemplo, un voltaje, va a circular una corriente, si se lo aplico en el futuro va a circular la misma, ya no va a haber un cambio en principio. Y la resistencia representaría la pendiente de esta curva, de esta recta, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo era la ecuación de la recta? De hecho, vamos a escribirlo por acá. La ecuación de la recta era como algo así, ¿o no? Era I igual a mx, ¿cierto? Más n, bueno, le vamos a poner más n, yo le voy a poner más b, pero le vamos a poner más n. ¿Ya? Entonces este era el intercepto, ¿cierto? Intercepto. Acá tenemos la pendiente, ¿cierto? Y pueden darse cuenta que en realidad la ley de Ohm, aplicada a un elemento lineal invariante, es precisamente eso, pero solamente que el intercepto, ¿qué valor toma? No se me ocurre un color para la resistencia, le vamos a poner color negro, ¿no? Color negro. Y la corriente roja. Ahí, ¿se fijan? El intercepto es 0 para este caso. Y ustedes lo pueden ver en el gráfico que está por acá, en un apunte que se me perdió. Ahí está. Claro, intercepto 0 y la pendiente va a ser así. De esa forma, si les pregunto a ustedes, vamos a ver así si se entiende bien, ¿ya? ¿Qué elemento de los que yo voy a dibujar acá? De hecho, vamos a dejar de dibujar a mano alzada, así puedo dibujar
con mucha mejor calidad. ¿Sí? Vamos a hacerlo así. Quiero saber qué elemento tiene mayor resistencia, en base a lo que acabamos de ver, ¿ya? ¿Qué elemento tiene más resistencia? Ahí vamos a tener nuestra característica. ¿Cuál es la unidad de la conductancia? Buena pregunta, Alfredo, ¿ya? La conductancia, por si acaso, no lo he mencionado explícitamente, pero vendría a ser lo contrario a la resistencia. Vale decir, ¿qué tanto más fácil o qué facilidad entrega un elemento para que circule corriente? Obviamente un conductor debería tener una gran conductancia porque buscamos que sea capaz de conducir energía eléctrica, ¿cierto? Un aislante debería tener una muy baja conductancia porque debería oponerse a la circulación de la corriente. Y la unidad originalmente se definía como mho, así que realmente era como escribir al revés ohm. Y voy a tener que escribir ohm para darme cuenta cómo era. Ahí. O lo escribí al revés. No, ahí está bien, ¿cierto? Se escribía así. Pero después se definió que en realidad va a ser Siemens. Creo que es Siemens, no me acuerdo si lleva la S. ¿Ya? Y esa es la unidad que se ocupa ahora. Y que se pone como una S directamente. Pero una S más grande generalmente. Creo que aquí está puesto con MOS, sí. Pero actualmente se ocupa los Siemens. Y tenemos nuestra gráfica. Ahí, ¿cierto? Vamos a dibujar nuestra, en este caso nuestra recta. Vamos a dibujar una recta para, vamos a ponerle 38 grados. Ahí, porque podemos, le ponemos ahí. Y vamos a poner otra recta. Y yo les voy a preguntar a ustedes, ¿cuál tiene mayor resistencia? Si se entendió bien, debería ser bastante directo, así. ¿Qué color le vamos a dar? Le vamos a dar un color morado. ¿Ya? Y este es R. Vamos a ponerle, por ejemplo, a este R1, ¿cierto? Y a este le vamos a poner R2. Y lo voy a poner en morado, no lo voy a poner en... o en violeta, creo que es violeta. ¿Ya? ¿Qué elemento de los que tenemos acá tendría la mayor resistencia? Y, espérenme, me falta algo, ¿cierto? Me falta algo bien importante. Ahí sí. Porque si no estaría muy ambigua la pregunta. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, efectivamente, ¿cierto? Porque dijimos que la pendiente se correspondía con la resistencia, ¿cierto? De hecho, lo dibujé ahí para que lo viera más explícito. ¿Por qué era importante poner los ejes? Porque si lo invertía iba a ser al revés, ¿cierto? Si hubiera puesto el I1, o perdón, el I de T acá, y el B acá, ahí sería al revés, ¿cierto? Por eso era importante que lo escribiera. Claro, entonces a mayor oposición, mayor resistencia, ¿cierto? Eso queda dibujado así, quería con una resistencia, con una mayor pendiente, ¿ya? O sea, por ejemplo, imagínense, y quiero que lo vean acá, miren. Piensen que si yo aplico, supongamos una tensión, que va a ser la misma. Vamos a aplicar una tensión de este valor. ¿Ya? Vamos a poner que es cualquier valor. Vamos a ponerle B sub 1 a los mismos elementos, o perdón, a estos elementos. Fíjense la corriente que va a circular para el caso del primer resistor. Vamos a poner este I sub 2 y otro lo vamos a dejar como B nomás. Ahí. Fíjense la corriente, va a ser I sub 2. Por el contrario, en el otro caso, miren, eso pasaba ahí, ¿cierto? Va a ser... tengo regla, pero igual me pongo a dibujar así, pero ustedes saben. Ahí. Miren la corriente. Va a ser mucho mayor, ¿cierto? Por el hecho de que ofrece una menor resistencia. Este es el I sub 1. ¿Sí? Ahí lo podemos ver claramente. ¿Ya? ¿Y qué más tenemos por acá? Ya vimos, ¿cierto?, cómo finalmente podemos representar en una curva, en este caso que era una ecuación de la recta finalmente, ¿cierto? Una recta que pasa por el origen. Y vamos a revisar lo siguiente, miren. Estos son unos casos límite que son bastante importantes para algo que nosotros vemos después, que se llama como circuitos de Thevenin y Norton. Y es lo siguiente. Son casos extremos. Yo lo voy a dibujar acá primero. Vamos a dejarlo a un lado. Vamos a dejarlo por acá. Vamos a poner esto por acá. Para que ustedes lo vean bien y podamos ir dibujando así. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Fíjense que en nuestro gráfico, como les estaba comentando, vemos que el resistor 2 tendría un mayor valor, tiene mayor pendiente, ¿cierto? Es más difícil que se imponga una corriente. ¿Y qué pasaría si yo sigo
aumentando, sigo en este caso aumentando la resistencia. Voy a ver que hay un caso extremo, ya. Voy a dibujar nuevamente mi recta por acá, o sea, perdón, mi plano. Por acá. Debería haber tenido uno y lo podría haber copiado así. Voy a dibujar uno y lo voy a tener copiado. Lo tenemos por acá, ¿cierto? Va a ser IDT. Vamos a tener el otro eje, ¿cierto? Perdón, que va a ser BDT. Y vamos a ver qué pasa si es que yo voy aumentando y aumentando y aumentando la resistencia. Me pasé ahí, ¿cierto? Ahí sí. Ya. Y nos va a quedar así. Tenemos ahí. Este sería BDT. Y claramente si es que yo voy aumentando la resistencia, lo que va a ocurrir es que cada vez la corriente que va a circular va a ser más pequeña, ¿cierto? Incluso puedo aplicar una tensión increíblemente alta y la corriente va a ser minúscula en comparación, ¿cierto? Hasta que llegamos a un caso extremo en el cual vamos a tener prácticamente que no va a circular corriente. ¿Se fijan? Si yo, por ejemplo, dibujo acá una recta, vamos a ponerla ahí, no sé si se alcanza a ver, ¿la alcanzan a ver en azul? Si no, la va a ser más gruesa. Vamos a hacer una línea más gruesa todavía. Ups. Ahí. Debería quedar más gruesa ahora. Ya ahí se ve, ¿cierto? Ahí vemos que en realidad yo aplico, por ejemplo, para que tengamos una idea, 100 volt, aplico 200 volt, aplico 1000 volt, por ejemplo, y la corriente va a ser prácticamente inexistente. En la realidad, obviamente, pues, va a existir una corriente muy mínima, así como de, no sé, nanoamperes, pero va a ser despreciable para la mayoría de las aplicaciones. ¿Ya? Eso que acabamos de ver es lo que se le llama un circuito abierto. ¿Ya? Y tenemos otro caso extremo que sería el cortocircuito. Pero yo quiero que ustedes me digan algo. ¿Qué interpretan ustedes por circuito abierto? ¿Qué se imaginan? ¿Se imaginan, por ejemplo, yo creo que algo así? Tengo un circuito, imaginemos que esto obviamente está conectado a algo. ¿Sí? Y que por aquí, por algún motivo, se cortó, se abrió, ¿cierto? Es lo que uno podría pensar, ¿ya? Y quiero que piensen en eso entonces, miren. Circuito abierto, que de hecho lo voy a dibujar por acá mejor. Ahí. ¿Ya? ¿Qué pasa? Yo le puedo aplicar cualquier tensión, teóricamente, ¿cierto? Le podría aplicar una tensión, supongamos, acá, de 1000 volts, 2000, 100, 200 volts. ¿Qué representa la G? La G, recuerden que era la conductancia. ¿Ya? Pero la conductancia es simplemente el inverso de la resistencia, así que por eso nosotros sentamos más la resistencia, y todo lo que vemos la resistencia, en el caso de la conductancia es al revés. ¿Ya? Así que vamos a ver esto, miren, vamos a dejar de ver eso, porque nos está spoileando, así que vamos a poner ahí. Ya. Tenemos, ¿cierto?, nuestro circuito abierto. Yo le digo que puedo aplicar cualquier tensión acá, ¿cierto? ¿Y qué corriente va a circular si está abierto? En principio no va a circular ninguna, ¿cierto? Porque tenemos que, en realidad, está abierto. No podría imponerse una corriente a través del aire, en principio, porque, obviamente, ¿qué ocurre en la realidad? En la realidad, esta tensión podría ser tan alta, que si además la distancia es pequeña entre estos terminales y, por ejemplo, el aire es relativamente húmedo, podría haber una corriente eléctrica, ¿ya? Pero estamos hablando de tensiones muy altas, estamos hablando de unos cientos de kilovolts, ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, las líneas de transmisión, no sé si ustedes han visto en la carretera, como que van bien espaciadas, o sea, uno las mira hacia arriba y dice, ah, pero mira, ahí van las líneas, pero las líneas no van así, no van, por ejemplo, a 50 centímetros, a veces van a metros de distancia, por lo mismo, porque la tensión que finalmente se está transmitiendo, estamos hablando que puede ser en Chile, si recuerdo bien, de 500 kilovolts como máximo. En China, que tienen distancias mucho más grandes, son como 750 kilovolts. O sea, imagínense, para que usted tenga una referencia, en la casa nosotros tenemos 220 volts. Y se transmiten en Chile hasta más o menos 500 kilovolts. En China, 750 kilovolts. O sea, no se sorprendan si en algún momento van a ser 1 megavolt, así van a ser 1000, ¿cierto?, kilovolts. O sea, es una diferencia bastante considerable, ¿cierto? Y en esos casos, si que yo, por ejemplo, pusiera los cables muy cercanos, podría darse el caso de que haya un pequeño arco, y eso finalmente produciría una falla en este caso fase a fase, y se podría caer el sistema, ¿ya? Por eso es que van espaciados considerablemente,
¿ya? Pero para efectos teóricos, en principio, si está abierto, la corriente que circula es cero, como ustedes pueden ver acá, ¿cierto? En la realidad les comento yo que podría darse el caso, dadas unas condiciones especiales, ¿cierto?, para que hubiera una circulación de corriente. Eso sería un circuito abierto, ¿ya? Pueden ver que en realidad el voltaje es arbitrario, o sea, puede ser cualquiera. Yo puedo poner lo que yo quiera en principio, y la corriente es cero. La resistencia, ¿cómo en este caso? ¿Cómo sería? ¿Sería pequeña? ¿Sería muy grande? ¿Qué creen ustedes? Lo pueden escribir. Si tenemos cierto que se presenta el caso de un circuito abierto, mientras yo voy a bajar un poquito esto. ¿Qué creen ustedes? ¿Sería una gran resistencia? ¿Sería una pequeña resistencia? Fíjense que estamos hablando que yo puedo poner cualquier fuente y la corriente que circula es prácticamente cero. Así que sería, claro, una gran fuente, teóricamente, como dice Renato, sería infinita. En la realidad va a ser muy alta, estamos hablando de mega ohm, pero no va a ser infinita, ¿ya? Pero teóricamente sí, ¿ya? Así que sería este caso particular. De hecho, dejé el azul con muy grueso, así que no me gustó, lo voy a cambiar. Sí. Sería caso particular, circuito abierto. Particular. ¿Tanto mensaje que me está llegando ahora? Abierto. ¿Ya? Ese es el primero. ¿Cuál sería el otro caso particular? El otro caso particular a veces genera dudas porque uno dice cortocircuito. ¿Qué se me viene a mí la mente por cortocircuito? ¿Ya? Uno podría pensar como que el circuito se cortó, se abrió, pero ¿eso acaso no es un circuito abierto? ¿Ya? Lo vamos a ver en un momento. De hecho, Claudio, los cables en sí, por lo general no están aislados, sino que lo que sucede es que el hecho de que un pájaro se pare, por ejemplo, en el cable, es que no le da una salida, por ejemplo, un camino de menor resistencia a la corriente eléctrica. Porque finalmente, cuando uno sufre una electrización, es porque uno se convierte en un camino de la energía eléctrica que representa menor oposición. O sea, como que la energía dice, bueno, es humanizándola, ¿cierto? Dice, mira, me tengo que ir por esta línea, tengo una resistencia, no sé, de 100 ohms. Ah, pero mira, esta persona me está tocando, me está dando un camino de 50 ohms. Me voy a ir por el camino que me ofrece menor resistencia, ¿no? ¿No lo harían ustedes acaso? Aunque es una forma quizá extraña de verlo, pero eso es, ¿ya? La energía eléctrica se va a ir por el camino más fácil. En este caso, si nosotros somos el camino más fácil, va a circular por nosotros. Lamentablemente tiene efectos muy negativos para nosotros, pero bueno, la corriente eléctrica no lo toma así, no lo toma en cuenta. Ella procura simplemente irse por el camino más fácil. Ya, circuito abierto, ¿cierto? Y le estaba comentando yo acerca del caso particular cortocircuito, o del cortocircuito más bien, ¿cierto? Y por lo general no tiende a pensar que el cortocircuito tiene que ver con, por ejemplo, que se abrió el circuito, que se cortó, y eso en realidad parece chocar con lo que nosotros tenemos ahora claro como circuito abierto, ¿cierto? Pero no, vamos a ver un momento que un cortocircuito es algo diferente, que lo que uno podría pensar así a priori sin haber estudiado circuitos eléctricos, por ejemplo. Renato se pregunta cómo sobreviven las personas que sufren electrocuciones por un rayo. Lo que pasa es que tiene que ver muchas veces con las diversas características. De repente pasa que el mismo suelo, la vestimenta de la persona, si por ejemplo es un rayo cuando está lloviendo, por ejemplo, y además que las altas tensiones, porque un rayo tiene una alta tensión, tienden a provocar lo que se llama como un shock eléctrico. Es diferente a una electrización. Una electrización es cuando directamente una corriente eléctrica circula por mi cuerpo, ¿cierto? Y pasa por mi corazón, me puede producir una fibrilación ventricular, de tener, por ejemplo, la irrigación de sangre a mis órganos vitales, y yo podría fallecer, ¿ya? Es una electrización que produce una electrocución, porque la electrocución es una muerte por electrización. En cambio, un shock eléctrico es algo diferente. Es como que la tensión es tan alta que al momento que yo me acerco, es como que mucha energía, en este caso, se libera sobre la superficie de contacto. Entonces, generalmente produce heridas grandes. Puede, por ejemplo, producir que explote una parte del, bueno, un poco quizá duro, pero alguna parte del cuerpo de la persona, ¿ya? Y que produce como heridas y que después genera muchas dificultades en la sanación. Y es como más como una explosión lo que se produce cuando, por ejemplo, cae un rayo también. También esto pasa en los entornos industriales, ¿ya? Y es un efecto diferente. Es como, una vez me acuerdo que a mí me lo explicaban, como, imagínense que
que es como una caída, una cosa así. Es como los efectos que produce es como que uno va y se cae, por ejemplo, no sé, de un tercer piso, hay gente que de repente sobrevive, ¿cierto? Claro, es súper fuerte, un impacto muy grande, pero es algo que se podría sobrevivir. ¿Ya? Es como medio extraño, sí, pero más que nada es por eso. Es como un choque que a veces es muy instantáneo, muy, muy corto, no es tan prolongado en el tiempo. Entonces, que produce un daño grande en el momento, pero la persona generalmente no recibe una electrización. ¿Ya? No le circula corriente, por ejemplo, por el corazón, generalmente, sino que es más el daño por las quemaduras, por ese impacto. ¿Ya? De todas maneras, si les llama la atención, ahí les puedo preparar un pequeño apunte sobre el tema, ¿ya? Porque de hecho yo tengo información sobre eso. Información en el sentido de que realizo un curso en otra universidad, sí, de riesgo eléctrico. Entonces ahí siempre revisamos esos temas, los accidentes. De repente es un poco como, no sé, un poco fuerte, se podría decir, ¿cierto? Pero obviamente guardando también las formas, así puedo generar un apunte que sea descriptivo, ¿ya? Porque recuerden que de repente en esa área, por ejemplo, esto para prevención de riesgo, ahí se ven los casos así como con todo. A eso uno le da como cosas así, pero son las situaciones que ocurren, ¿cierto? Por eso hay que tener cuidado y mientras más comprendamos cómo funciona la corriente eléctrica, mejor aún. Porque es algo que está en todas nuestras vidas y nosotros lo ocupamos siempre, ¿cierto? Alguien puede decir, ah, pero es que, no sé, no soy eléctrico, no soy electrónico. Y digo, muy bien, pero supongo que no ocupas entonces componentes eléctricos, no ocupas componentes electrónicos, cuando en realidad, ¿cierto? Todos lo ocupamos. ¿Ya? Caso particular, cortocircuito. Les estaba comentando yo que nosotros teníamos la idea, ¿cierto?, de que podía ser un circuito abierto o en realidad como que se cortara, pero en realidad no, es todo lo contrario. Cuando la resistencia es muy baja, pensemos, por ejemplo, en el siguiente caso. Muy baja, muy baja. ¿Qué va a pasar si es que yo, por ejemplo, pongo una fuente de tensión a un circuito con una resistencia muy baja? ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir? Estoy yéndome al extremo. Por ejemplo, una corriente así. Y antes de hacer esto lo voy a recortar porque recién dije que lo iba a hacer y no lo hice. Y no tiene corrientes cero. Lo vamos a dejar por acá al lado. Ahí. Y este lo podemos dibujar sin problema. Imagínense que tenemos una resistencia así. Muy baja. Le pusimos 4 de ángulo. Ahí. Si tenemos una resistencia muy baja, vamos a ver que en realidad yo aplico una tensión, por ejemplo, que no tiene por qué ser tan grande, por ejemplo, una tensión así, relativamente pequeña, ¿cierto? Y miren lo que va a pasar con nuestra corriente. Se va a disparar, va a ser una corriente muy alta. Vamos a poner acá para que ustedes vean más o menos por dónde va a dar. Y esa corriente muy alta es muy probable que provoque daños, ya sea, por ejemplo, en circuitos, puede fundir incluso circuitos eléctricos, como le pasa a algunos vehículos. Miren la corriente cómo se disparó. O sea, si yo pusiera una tensión por acá, por ejemplo, la corriente en teoría tendería a infinito. La realidad no, estaría limitada por los elementos mismos del circuito. ¿Ya? Pero aún así sería lo suficientemente alta para producir daños así en nuestra instalación. ¿Ya? Y por eso se dispone de equipos de protección eléctrica para lo mismo. ¿Ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo? Vamos a ver un caso en nuestra casa. ¿Qué pasa si es que yo, por ejemplo, tomo un alambre de cobre, ustedes todos lo han visto, yo creo, y lo conecto directamente en el enchufe? ¿Qué creen ustedes que ocurre? Lo pueden escribir en el chat. ¿Qué ocurrirá si yo tomo un alambre? No lo vayan a hacer hoy, no lo vayan a hacer ustedes. Si no, después nos metemos en un problema, ¿cierto? En la realidad lo que va a pasar es lo siguiente, que ese alambre, como tiene una resistencia muy pequeña, yo diría, no sé, 0,1 ohm más o menos, algo por el estilo, muy pequeña, va a hacer que como se pone muy poco a la circulación de corriente, va a circular mucha corriente por él. Como va a circular mucha corriente, se va a empezar a calentar. Como se va a calentar, su material aislante se va a derretir. Se va a empezar a quemar, ¿cierto? Va a salir, de hecho, humo y todo. Y lo más probable es que apenas eso ocurra, se va a bajar las protecciones de nuestra casa o del lugar que estemos. ¿Ya? Porque la corriente que va a solicitar va a ser increíblemente alta. Si yo no tuviera protecciones, eso podría provocar un incendio. ¿Ya? Así que por eso es que no hay que hacerlo. ¿Ya? ¿Por qué ocurre? Y de hecho, ¿y cómo sería la corriente? Piénsenlo así. Si tenemos en la casa, vamos a simplificar el cálculo diciendo, por ejemplo, asumiendo como si fuera corriente continua. ¿Ya? Supongamos que tenemos 220 volts. ¿Ya? Y tenemos
este elemento, que sería ese resistor, yo decía que en realidad el cable funciona como un resistor, pero muy bajo, ¿cierto? Sería como, supongamos, por poner un número, 0,1 ohm. ¿Cuál sería la corriente que circula? Según la ley de Ohm que nosotros revisamos hace un momento. Esto obviamente es todo teórico y estoy asumiendo que la tensión de nuestra casa es continua, pero para efectos prácticos igual nos sirve, como para ver lo que sucede. Veamos. Vamos a calcular y vamos a ver que nos da lo siguiente. Va a darnos, por ejemplo, 220, ¿cierto? Sería dividido en R, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se calculaba? ¿O cómo era la ley de Ohm? Ahí. Miren, 2200 me dio. No nos olvidemos que la ley de Ohm era así, ¿cierto? Nos indicaba B igual a R por I, ¿cierto? Entonces yo simplemente acá despejé la I. Eso en teoría sería lo que circularía. Pero nuestro enchufe, nuestra casa, no, eso no lo va a soportar, no va a pasar. La realidad es que va a aumentar muy rápidamente la corriente y cuando, por ejemplo, supere unos 10 amperes, 15 amperes, dependiendo del circuito que estemos trabajando, se va a ir a energía. Y obviamente el cable lo más probable es que quede fundido ya, así que no lo hagan ustedes. ¿Por qué pasó eso? Porque simplemente se opuso muy poco a la corriente eléctrica, la resistencia era muy baja. Y eso precisamente es un cortocircuito. Es un cortocircuito. Es cuando la resistencia se hace tan pequeña que es prácticamente cero. O prácticamente en realidad podríamos decir que se acerca mucho, ¿ya? Así que, ¿cómo representamos eso? Lo vamos a representar simplemente por una curva, o en este caso una recta, ¿cierto? Que está directamente en el eje de la corriente, ¿ya? Porque su pendiente de hecho es cero, ¿cierto? Su pendiente es cero y tenemos entonces que sería en este caso un cortocircuito. Eso es un cortocircuito. ¿Ya? Es todo lo contrario al circuito abierto, porque el circuito abierto se opone a la circulación de corriente. En el caso del cortocircuito, él deja que pase toda la corriente que quiera, por decirlo así. Entonces la corriente teóricamente tiende a infinito, en la realidad está limitada por las condiciones mismas del circuito en el que estemos trabajando. ¿Ya? Así que lo vamos a dibujar acá. La R, en este caso, es igual a 0. Aquí la R, en el de arriba no puse nada, ¿cierto? Vamos a ponerla acá. R tiende a infinito, no es exactamente infinito, pero sí es muy alta para el caso del circuito abierto. Y podemos ver que en realidad la corriente puede ser cualquiera prácticamente, ¿ya? Y aquí lo vamos a dejar escrito. El voltaje, en este caso sería... ¿Qué voltaje ven ustedes? ¿Qué voltaje ven ustedes? ¿Qué voltaje se va a manifestar, por ejemplo, entre los terminales de mi elemento que está en un cortocircuito, que por si acaso se dibuja de esta forma? Vamos a tener un voltaje. ¿Qué voltaje va a ser? La gráfica nos lo está diciendo, ¿no? Ah, sí, se fijan, el voltaje va a ser cero prácticamente, ¿ya? Porque estos dos puntos van a estar al mismo potencial. Entonces, como están unidos prácticamente, ¿cierto? Y el voltaje es la diferencia entre la tensión que tengo en un nodo versus el otro, nota que la tensión es cero, ¿ya? Tensión cero. ¿Ya? En otro caso habíamos puesto que la tensión era arbitraria, ¿cierto? Y aquí, ¿qué pasa con la corriente? Bueno, la corriente va a ser arbitraria también. La corriente puede ser cualquiera. Va a estar definida, como les digo, por los elementos del circuito. Los elementos del circuito la van a definir, ¿ya? Y déjenme ver si acá en el apunte lo pusimos como, de esta manera lo pusimos como infinito. Quiero chequear. De hecho no le pusimos nada. Pero claro, sería la I para toda I. Bueno, la I puede ser cualquiera. Y claramente, si es que, por ejemplo, acá la R es 0, ¿qué pasa con G? G va a tender a infinito, ¿cierto? Y aquí arriba, donde en este caso la R tiende a infinito, aquí el G es 0, porque en este caso la conductancia es nula. La conductancia prácticamente no se va a dar porque el circuito está abierto. ¿Cómo va a favorecer la conducción de energía eléctrica, cierto? Con el circuito abierto. Acá la conductancia tiende a infinito porque en realidad es como que pase toda la corriente que quiere. Que se conduzca la más que podamos. ¿Ya? ¿Se entiende la idea de lo que acabo de comentar? La diferencia entre lo que es un cortocircuito, un circuito abierto. Recuerden, circuito abierto es que el circuito directamente está abierto, aunque parezca muy obvio, ¿cierto?
Por tanto, la corriente teóricamente va a ser cero, sin importar la tensión que yo aplique. En la realidad, veríamos que si yo elevo mucho la tensión, mucho, estoy hablando de cientos de kilovolts, lo pongo a una distancia bastante corta, el aire está un poco húmedo, ahí puede producirse un arco eléctrico, por ejemplo. ¿Ya? En el caso del cortocircuito, vemos que en realidad es cuando la resistencia se hace tan baja que es prácticamente cero. E incluso, como les mostraba acá, ni siquiera se requiere que sea cero, sino que sea muy, muy pequeña en comparación. Vamos a explicar el primero. Primero sería cuando la resistencia es muy alta, quiere decir que la pendiente aumenta, aumenta y aumenta. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad es muy difícil que circule una corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque piensen que el camino para que circule, que ustedes pueden ver acá, está abierto. ¿Ya? Entonces eso se puede representar como una resistencia que tiende a infinito, ¿ya? Que es muy, muy alta. ¿Ya? Por tanto, ¿qué va a pasar? Que yo, cual sea la tensión que aplique, como ustedes pueden ver, puedo aplicar esta tensión, esa, la que yo quiera, la corriente teóricamente va a ser cero. ¿Ya? Y eso se representa acá. ¿Se entiende ahora, Antonia? Ya, muy bien. Profe, Sí, dime. ¿se puede en algún caso un circuito abierto o casi nunca se da? Ah, tú dices si es que se puede dar. Sí. Sí, de hecho, basta que nosotros, por ejemplo, cortemos una línea, la separemos y ya con eso hay un circuito abierto. Solo con eso. ¿Sí? Porque un circuito abierto es esto. Es como que directamente el circuito simplemente se abrió. Pensemos que acá tengo una fuente. Entonces yo, el valor que ponga de la fuente, en principio, teóricamente, acá la corriente que va a circular va a ser cero. ¿Por qué? Porque no hay un camino para que la corriente pueda circular. ¿Ya? Y por eso se dice que este sería un circuito abierto, lo que está ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, gracias. Ya. Y el circuito, perdón, el cortocircuito sería lo contrario. No sería una resistencia tendiente a infinito, sino que sería una resistencia, en este caso, que sería muy baja, prácticamente cero. Y ahí la corriente en este caso va a depender de lo que pasa en el circuito en sí mismo, ¿ya? Pero la tensión sobre el elemento en sí va a ser cero. Aunque este circuito puede que no tenga mucho sentido, pero ¿ya? Porque igual voy a tener una resistencia en cualquier caso, ¿ya? Bueno, estamos pasados 2 minutos, así que Profe, terminando. Sí, dime. ¿qué significa en el tercer gráfico esa B igual con esa línea vertical? En el tercer gráfico, esto que está acá, Arriba. ya, ya. Ese es el Ese como cortocircuito. idea. Sí, Ya. que no lo terminé el dibujo, pero es lo que, ¿cómo uno lo representaría? Se representa como así, como que tengo un borne de conexión, una línea donde no hay nada, y otro borne de conexión. Así como dibujé acá, ¿cierto? Eso sería el símbolo. Ah, ya. Vale, gracias. Sí, me pregunta también Rafaela, y con eso terminamos ya para no quitarle más tiempo, ¿por qué de repente hay cosas que empiezan a hacer cortocircuito? ¿Por qué hay cosas que empiezan a hacer cortocircuito? Tiene que ver muchas veces con el cómo se diseñó el circuito. Por ejemplo, un caso, no sé si ustedes se lo he comentado, pero casas antiguas. Las casas antiguas por lo general, especialmente en Valparaíso, por ejemplo, tienen un sistema eléctrico que está preparado para equipos que son mucho más pequeños o que tienen menos consumo en comparación ahora, ¿cierto? Que en realidad todas las lavadoras, todo lo que nosotros ocupamos casi tiene motores, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad, como estaban preparados para un menor consumo, y además las líneas, los cables que se utilizan son antiguos, el aislante está un poco dañado, al ponerle más carga, más consumo, ¿cierto? Las corrientes que se va a solicitar al circuito son más altas, por tanto se van a calentar más, lo que va finalmente a terminar dañando más fácilmente el material aislante. Si en algún momento el material aislante se deteriora lo suficiente y entra en contacto, por ejemplo, con algún material, no sé, por ejemplo, en el entretecho, entre medio de las paredes, donde podría generar algún tipo de foco de incendio, se va a producir un incendio como los que nosotros vemos generalmente. ¿Ya? ¿Y por qué empiezan a hacer cortocircuitos? Más que nada por eso, por el hecho de que el diseño del circuito no era apropiado para la aplicación que se está dando. ¿Ya? Porque en principio no debería generarse, si está todo bien diseñado. ¿Sí? Espero que eso responda un poco a tu pregunta, Rafaela. Ya. Y bueno, por hoy día vamos a quedar hasta acá. Creo que avanzamos a ver hasta dónde. Ya, la siguiente clase terminamos esto y después ya sería la última clase con diapositivas. Después vamos a resolver problemas únicamente, ¿ya? Nos queda ver, miren, resistor, resistividad y todo eso. Así que estén muy bien. Gracias por su participación. Nos veríamos el viernes.